Bueno, el programa SPSS consta de dos ventanas, una de vista de datos y otra de vista de variables. En la parte de vista de datos, que es en la que nos encontramos, es donde vamos a cargar nuestra información. Es una hoja muy parecida al Excel, donde se divide por columnas que van a integrar las variables de nuestra base de datos y por filas, que va a ser cada uno de los registros que vamos a incluir. En este caso voy a abrir una base de datos previa para poder ejemplificar la parte de la definición en la vista de variables. Bueno, esta es una base previa que había utilizado donde ya están definidos los nombres de las variables. Es un inventario donde tenemos datos de identificación de los sujetos y a partir de la pregunta 1 inician las preguntas del inventario que se aplicó. A partir de esta base, la intención es explicar la parte de la definición de la base de datos en la hoja contigua, que es lo que cambiaría de la estructura que es parecida al Excel en la hoja de vista de variables. En esta ya me aparece prellenada, por lo mismo que es una base que yo ya tenía, pero vamos a explicar cada una de las columnas. En la primera columna se inserta el nombre de las variables. Dentro de esta se pueden incluir cualquier letra, debe iniciar siempre con letras, no nos permite insertar espacios, se pueden incluir números pero no al inicio, y los caracteres que se pueden utilizar también es el arroba, el signo de numeral, el guión bajo y el signo de pesos. Si yo importara una base de otro programa que empiece con número, siempre va a anteponer el signo de pesos al inicio o el arroba, dependiendo de la versión de SPSS que tenga. Los caracteres que no puedo incluir dentro de esta columna son signos de admiración, signos de interrogación, apóstrofes o asteriscos. Son caracteres que no están permitidos. En la segunda columna voy a definir el tipo de variable. En este caso ya está configurada como numérico. Para hacer esto, únicamente doy clic en la celda y me abre este menú. Puedo utilizar cualquiera de estas dependiendo de las características de la base que yo voy a manejar. Las más comunes son la de numérico, que es para valores numéricos con los que podemos realizar operaciones, y la de cadena, que nos permite insertar texto. La siguiente columna es la de la anchura. En esta básicamente todas las columnas se editan de la misma forma al dar costado. Lo que voy a definir yo es el número de caracteres que me permite insertar cada una de mis celdas. En este caso, si inserto algún símbolo, alguna coma o algo dentro del nombre, tendría que ajustarlo al número de caracteres que voy a incluir. Lo puedo dejar por default, casi siempre le va a dar una anchura fija, no afecta para fines del análisis. Y básicamente la diferencia con esta que vamos a ver de columnas, esta está asociada al número de caracteres, la de columnas tiene que ver con el ancho que va a tener mi columna. Para ejemplificarlo de una vez, voy a poner un número bastante amplio en esta primera columna, 40. Aquí no se visualiza, pero si regresamos a la vista de datos, lo que hace es que esa columna la amplía mucho más que las columnas previas. La de decimales básicamente me permite establecer el número de decimales que voy a visualizar. En este caso son los que estoy visualizando. Si mi base de datos la importo de Excel y trae 5 decimales, lo que va a hacer es que lo va a redondear. No trunca los valores, únicamente es lo que yo visualizo. Para fines prácticos yo siempre prefiero dejarlo en 0, con la finalidad de que no me haga muy grande la columna con la que estoy trabajando. La siguiente es la etiqueta. Esta es muy importante.
Aquí yo puedo tener mis caracteres simplificados. En esta otra lo que voy a hacer es escribir el texto tan largo como yo quiera que describa realmente el contenido de mi variable. Dentro de estas ya puedo incluir espacios, puedo incluir diferentes tipos de símbolos. Es útil definir la etiqueta porque una vez que yo empiece a generar análisis, esta etiqueta es lo que se va a visualizar como parte del recorrido de las salidas del análisis. Aquí, por decir, en esta las tengo definidas como variables, que son los ítems, que va del 1 hasta el 40. Dentro de la etiqueta, en este caso ya está capturado, los diferentes ítems que corresponden al instrumento. Si yo analizo y pido datos descriptivos sobre esta primera variable, me los va a mostrar sobre el nombre completo del ítem. En la de valores voy a definir los posibles valores que van a asumir en términos numéricos dentro de mi base de datos. Por decir, en la parte de género, yo tengo definido dentro de mi base de datos que está catalogado los registros con 1 como masculino, los registros con 2 como femenino. Aquí agrego el valor, que sería 1 o 2 en este caso, y la etiqueta que corresponde. En el caso de los ítems, en este caso estamos trabajando con una escala Likert. Ahí no tengo solo dos valores, sino de acuerdo con la escala lo que tengo capturado es 1, 2, 3 y 4, que va del casi nunca hasta el casi siempre. Cuando los valores se repiten, yo puedo seleccionar mi columna, copiar y pegar en todas las demás, para no estarlo capturando uno por uno. Y esta va a permitir catalogar las diferentes variables de acuerdo a la definición que yo tengo. En este caso estamos trabajando también con variables como lo que sería la carrera. En esta base de datos tenemos todas estas carreras integradas. Entonces está codificado. Esto también me va a permitir en algún momento, en algunos análisis, establecer comparaciones. Le puedo decir que me compare el grupo 1 que es medicina con el grupo 2 que es psicología, o el grupo 2 con el grupo 5, y así sucesivamente. O me va a permitir establecer filtros. Por eso la importancia de que esté bien definido esto. En el valores perdidos, aquí si lo dejo en ninguno, lo que va a tomar como valores omitidos son los registros que yo tengo en blanco, donde no hay valor. En el caso que yo quiera personalizarlo, me da varias opciones. Al darle clic aquí, me permite decir que no hay valores perdidos, únicamente me va a decir con cuántos está contabilizando cada uno de los análisis. Puedo definir hasta 3 valores de los que están descritos en mi base de datos como valores perdidos. Puedo establecer un rango de qué número a qué número lo puedo considerar como valor perdido. O puedo especificar un solo valor. El del ancho de la columna ya lo habíamos comentado. La alineación es simplemente si los datos dentro de mi base de datos van a estar cargados a la derecha, o van a estar centrados, o en qué posición los quiero ver. Por decir, en esta columna que abrí mucho, el valor estaba cargado a la derecha. Si yo le doy centrado y lo visualizo, en automático jala todos los valores al centro. En esta otra de medida es muy importante, tiene que ver con los niveles de medición. Básicamente el programa trabaja con 3. Un nivel de medición nominal, que únicamente nos etiqueta valores. Un nivel ordinal, que los etiqueta, pero me permite establecer jerarquías. Como ejemplo, el valor nominal sería el género, hombres, mujeres. A nivel ordinal puedo tener el nivel de estudios, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, donde puedo establecer una categorización de agrupación, pero también los puedo jerarquizar. Sé que el bachillerato es más que la secundaria y que la primaria. Y tengo un nivel que lo define como escala, que agrupa lo que serían los dos niveles posteriores, los niveles de medición intervalares y las variables de razón. ¿Por qué es importante esta columna? Si yo defino como nominal un valor y quiero aplicar algún tipo de prueba paramétrica
que no está predefinido para trabajarse con un nivel de medición nominal, el programa no me va a permitir generar ese tipo de análisis. Y pues básicamente son las columnas que resultan importantes para fines de nuestro análisis. Y bueno, un elemento importante que creo que vale la pena destacar es que si yo realizo esta codificación y me voy a la parte de vista de datos, están capturadas el valor numérico de acuerdo a la codificación de mis variables. Pero en aquellas en que yo definí la etiqueta en la página previa, con darle clic en este icono, me permite visualizarlo también en términos numéricos, aquellas que están definidas. Y bueno, en un video posterior veremos básicamente la parte de la estructura de los principales menús, los más usuales para movernos dentro del programa. Aquí, bueno, de primera instancia lo que puedo adelantar es de que cambió de versión para MS2 a versión para Windows. El entorno es bastante amigable, es muy parecido al Excel. De hecho, algunos menús son muy similares. Y bueno, esto correspondería a la parte de cómo vamos a definir nuestra base de datos, lo cual evidentemente tiene que estar preestablecido desde el momento en que trabajamos con la definición de estas variables dentro del protocolo o dentro del proyecto en el cual definimos la metodología a seguir.